Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Te Cuento. Y hoy, haciéndole honor a el nombre del podcast, te voy a contar un cuento de este libro. Son cuentos de horror de Edgar Allan Poe. En vísperas de Halloween me pareció un momento perfecto. Yo compré este libro de segunda mano el año pasado y fue la primera vez que leía a Poe. En este momento estoy empezando otro libro de él, que son un montón de poemas. Después les voy a estar comentando quizá en otro video. Pero en esta ocasión decidí leerles mi cuento favorito de esta recopilación. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo El pozo y el péndulo. Así que pónganse cómodos y quédate que te cuento. El pozo y el péndulo. Estaba agotado de muerte por aquella larga agonía. Y cuando al fin me desataron y me permitieron sentarme, sentí que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Después, el sonido de voces inquisitoriales pareció sumirse en el zumbido indeterminado de un sueño. Aquel sonido provocó en mi mente la idea de revolución, tal vez porque la asociaba en mi imaginación con la rueda de un molino. Esto duró muy poco, porque de pronto no oí nada más. Sin embargo, durante un instante vi con terrible exageración los labios de los jueces vestidos de negro. Aquellos labios aparecían ante mí blancos, tan blancos como la hoja de papel sobre la que estoy escribiendo, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su expresión de firmeza, de resolución inconmovible, de severo desprecio al dolor humano. Veía que los decretos de lo que para mí era el destino salían de aquellos labios. Los veía retorcerse con una frase mortal. Los veía modulando las sílabas de mi nombre y me estremecí porque no oía ningún sonido. Vi también durante algunos momentos de espanto delirante el suave y casi imperceptible balanceo de las oscuras tapicerías que cubrían las paredes del aposento. Y luego mi visión recayó sobre 7 enormes cirios que había sobre la mesa. Al principio parecían tener un aspecto de caridad, como si fueran 7 ángeles esbeltos que podían salvarme. Pero luego, y de pronto, una náusea mortal invadió mi espíritu y sentí que cada fibra de mi ser se conmovía como si hubiera tocado el hielo de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en espectros sin forma, con cabezas de llamas, y comprendí que no podía esperar ayuda de ellos. Entonces, con una rica nota musical, se deslizó en mi mente el pensamiento de lo dulce que debía ser el descanso de la tumba. Ese pensamiento llegó de un momento suave y furtivo,
y creo que necesité un largo rato antes que consiguiera captar su total apreciación. Pero en el preciso momento que mi espíritu empezaba a sentir claramente esta idea y a gozar de ella, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los enormes cirios se redujeron a la nada, sus llamas se apagaron por completo. La negrura de las tinieblas sobrevino. Todas las sensaciones parecieron desaparecer, como sorbidas en un loco descenso, semejante al de los espíritus en el reino de Hades, y el universo se redujo a silencio, noche y quietud. Me había desvanecido, pero no puedo decir que hubiera perdido totalmente la conciencia, la que me quedaba. No intenté definirla o tan siquiera describirla, pero repito, no todo estaba perdido. En medio de la más profunda somnolencia, no, en medio del delirio, no, en medio del desvanecimiento, no, en medio de la muerte, no, aún en la tumba, no está todo perdido. De otro modo no existiría la inmortalidad en el hombre. Cuando nos despertamos, rompemos la fina tela de araña de algún sueño y un segundo después, pues tan delicado es este tejido, nosotros no recordamos que hemos estado soñando. En el retorno a la vida del desvanecimiento hay dos fases. Primera, la del recobro del sentimiento de la existencia mental o espiritual. Segunda, la de la recuperación de la sensación de la existencia física. Parece probable que si, después de llegar a la segunda fase, pudiéramos evocar las impresiones de la primera, las encontraríamos llenas de la memoria del abismo que quedaba atrás. ¿Y qué es ese abismo? ¿Cómo, al menos, podríamos distinguir sus sombras de las de la tumba? Pero, si las impresiones de lo que hemos llamado primera fase no pueden ser recordadas, no se presentan ellos mismos sin ser llamados, mientras nos maravillamos preguntando de dónde proceden. Quien nunca se ha desmayado no será quien descubra extraños palacios y caras extrañamente familiares, apareciéndose en las brasas o en las llamas de la chimenea. No contemplará flotando en medio del aire visiones melancólicas que la mayoría no puede ver. No meditará sobre el perfume de alguna flor desconocida, ni perderá la cabeza con el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En mis frecuentes y vanos esfuerzos para recordar, en medio de mi intensa lucha por recoger algún vestigio de ese estado de vacío aparente en que mi espíritu había caído, hubo instantes en los que he soñado que triunfaba. Tuve breves, muy breves momentos en los que yo conjuré recuerdos que la razón lúcida de una época posterior me aseguró no poder referirse sino a ese estado de inconsciencia, en apariencia al menos, en que me había sumido. Estas sombras del recuerdo me hablan indistintamente de altas figuras que me levantaban y me llevaban en silencio hacia abajo, hasta que me invadía un espantoso vértigo ante la simple idea de lo interminable del descenso.
Ellos me cuentan también no sé qué vago horror de mi corazón, precisamente a causa de la tranquilidad sobrenatural de ese corazón. Luego, el sentimiento de repentina quietud en todas las cosas, como si quienes me llevaban un cortejo de espectros hubiera sobrepasado en su descenso los límites de lo ilimitado y se detuvieran cansados por el hastío de su trabajo. Después evoco una sensación como de cosa llana y húmeda, y luego todo es ya locura, la locura de una memoria que se ocupa entre las cosas prohibidas. De pronto vuelve a mi alma la sensación de movimiento y de sonido, el movimiento tumultuoso de mi corazón y en mis oídos el sonido de un latir. Luego, una pausa en la cual desaparece todo. Después, de nuevo, sonido y movimiento y tacto como una sensación vibrante penetrando en mi ser. Más tarde, la simple conciencia de mi existencia, sin pensamiento, sensación que duró mucho tiempo. De pronto, bruscamente, el pensamiento y un estremecedor temblor y el vehemente deseo por comprender mi estado actual. A renglón seguido, un fuerte deseo de sumirme en la insensibilidad. Posteriormente, un rápido reconocimiento del espíritu y un afortunado esfuerzo para moverme. Entonces, el recuerdo completo del proceso, de los jueces, de los oscuros cortinajes, de la sentencia, del agotamiento y del desmayo y del olvido más completo de todo lo que ocurrió más tarde. Todo aquello que más tarde y con muchos de los más enérgicos esfuerzos no he sido capaz de recordar sino vagamente. Hasta entonces yo no había abierto los ojos, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Alargué una mano y ésta cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar mientras luchaba por imaginar dónde me hallaba y cuál era mi estado. Ansiaba poder usar mis ojos, pero no me atrevía. No es que temiera ver cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no poder ver nada. Al final, con una extrema angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mis peores pensamientos quedaron entonces confirmados. La negrura de la noche eterna me rodeaba. Luchaba por respirar. La intensidad de la oscuridad parecía oprimirme y asfixiarme. La atmósfera estaba intolerablemente cargada. Permanecía con una inmovilidad absoluta y me esforcé por razonar. Pensé en los procedimientos inquisitoriales e intenté deducir, partiendo de ese punto, cuál sería mi verdadera situación. La sentencia había sido pronunciada y me parecía que desde entonces había pasado un largo intervalo de tiempo. Con todo, ni por un momento imaginé que estuviera muerto. Tal suposición, a pesar de todas las ficciones literarias, es completamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me encontraba y cuál era mi estado? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los autos de fe, y uno de ellos se había celebrado la misma tarde del día de mi juicio. Me habían llevado a mi calabozo para que esperara el próximo sacrificio que ocurriría meses más tarde. Desde el primer momento comprendí que esto no podía ser.
Las víctimas habían sido llamadas con anterioridad. Además, mi mazmorra, como todas las de los demás condenados en Toledo, tenía el piso de piedra y no estaba cargada de luz. Una terrible idea hizo fluir de pronto la sangre en torrentes a mi corazón, y durante un breve periodo de tiempo volví a caer de nuevo en la insensibilidad. Al recobrarme, me levanté de un solo salto, temblando convulsivamente de pies a cabeza. Extendí los brazos de forma extraña hacia arriba y a mi alrededor en todas direcciones. No sentí nada. Con todo, temía dar un paso y que me pudiera dar con las paredes de la tumba. Sudando por todos los poros y helándoseme en la frente gruesas gotas, la agonía de la incertidumbre llegó a hacérseme insoportable, y con precaución me moví hacia adelante, con los brazos extendidos y los ojos saliéndoseme de las órbitas, con la esperanza de captar algún rayo de luz. Avancé unos cuantos pasos, pero todo era aún negrura y vacío. Respiré con más libertad. Parecía evidente que no era el mío, al menos el más horrible de los destinos, y entonces, como continuaba caminando con precaución hacia adelante, se confundieron tumultuosamente en mi memoria un millar de vagos rumores escuchados sobre los horrores de Toledo. De esas mazmorras se habían contado cosas muy extrañas. Yo siempre las había considerado fábulas, pero no obstante, extrañas y demasiado fantasmales como para repetirse, salvo en un susurro. Me iban a dejar morir de hambre en ese mundo subterráneo, de oscuridad, o qué destino quizá más terrible me esperaba. Puesto que conocía bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado podría ser la muerte, y una muerte de la más desacostumbrada amargura. La forma y la hora de su ejecución era lo único que me preocupaba y distraía. Mis brazos, extendidos, encontraron finalmente una sólida contención. Era una pared que parecía construida de piedra muy lisa, húmeda y fría. La seguí, pisando con todo el cuidado receloso que me inspiraban ciertas narraciones antiguas. Sin embargo, este avance no me proporcionaba medio alguno de acertar las dimensiones de mi mazmorra, puesto que podía recorrer un círculo completo y volver al punto de procedencia sin que me diera cuenta de ello. Tan perfectamente uniforme parecía la pared. Por tanto, busqué el cuchillo que había dejado en mi bolsillo cuando era conducido a la cámara del tribunal, pero no estaba. Mis vestidos habían sido cambiados por un traje de burda estameña. Yo había pensado clavar la hoja en alguna pequeña grieta de la pared, con objeto de identificar mi punto de partida. Sin embargo, la dificultad resultaba trivial, aunque en lo desordenado de mi imaginación al principio parecía insuperable. Desgarré una parte del borde del vestido, colocando el fragmento extendido en ángulo recto con la pared. En mi camino, a tientas alrededor de la prisión, yo no podía dejar de encontrar el trapo, una vez que hubiera dado la vuelta completa. Eso fue al menos lo que pensé, pero no había contado con la extensión de la mazmorra, ni con mi propia debilidad. El terreno estaba húmedo y resbaladizo,
Tambaleándome, avancé un rato. Después tropecé y caí. Mi excesiva fatiga me indujo a permanecer postrado, y pronto el sueño se apoderó de mí. Al despertarme y extender un brazo, encontré junto a mí un pan y un cántaro de agua. Estaba demasiado exhausto para reflexionar sobre aquella circunstancia, pero comí y bebí con avidez. Poco después volví a proseguir mi marcha alrededor de la prisión y tras muchos esfuerzos conseguí llegar al fragmento de estameña. Hasta el momento de caer llevaba contados 52 pasos, y unidos a los que anduve desde que reanudé la marcha hasta que encontré la estameña, 48. Sumaban 100 en total. Si admitimos 2 pasos por yarda, imagino que la mazmorra debía tener 50 yardas de circuito. Yo no tenía demasiada ilusión ni tampoco esperanza en aquellas investigaciones, pero una vaga curiosidad me impulsó a continuarlas. Dejando la pared, resolví cruzar el área del recinto. Al principio procedí con extrema precaución, pues el piso, aunque parecía de sólido material, era traidor. Sin embargo, me hice de valor y sin vacilar caminé firmemente, intentando atravesarlo en una línea lo más recta posible. Llevaba avanzados 10 pasos de este modo, cuando se me enganchó en las piernas el trozo rasgado de la túnica y caí de bruces violentamente. En la confusión de mi caída no me di cuenta inmediatamente de una circunstancia sorprendente y que sin embargo, pocos segundos después y mientras estaba caído, atrajo mi atención. Era lo siguiente: mi barbilla descansaba sobre el suelo de la prisión, pero mis labios y la parte superior de la cabeza, aunque estaba a la misma altura que la barbilla, no tocaban nada. Al mismo tiempo mi frente parecía bañada de un vapor viscoso y el olor peculiar de los hongos podridos llegaba con fuerza hasta mí. Alargué el brazo y me estremecí al hallar que había caído en el mismo borde de un pozo circular, cuya extensión, desde luego, no estaba en condiciones de adivinar en aquel momento. Tanteando la piedra, precisamente debajo del borde, conseguí desprender un pequeño fragmento que dejé caer en el abismo. Durante muchos segundos escuché sus rebotes al ir golpeando en su caída las paredes. De pronto se oyó una sorda zambullida en el agua, seguida de algunos ecos. Al mismo tiempo, llegó un sonido que se parecía al rápido abrir y cerrar de una puerta sobre mi cabeza, mientras un débil resplandor de luz atravesaba repentinamente la oscuridad y se desvanecía enseguida. Claramente comprendí la suerte que se me había preparado y me felicité por el oportuno accidente que me había salvado. Otro paso después de mi caída y el mundo hubiera dejado de existir. La muerte que acababa de evitar era del mismo carácter de esas que yo había considerado como fabulosas y frívolas con los cuentos referentes a la Inquisición para las víctimas de su tiranía. Existía
La elección de la muerte con crueles agonías físicas o con sus más espantosas torturas morales. Yo había sido reservado para esta última. Por los largos sufrimientos de mis nervios estaban deshechos y bastaba el sonido de mi propia voz para hacerme temblar. Habiéndome convertido a todos los efectos en una víctima apropiada para las clases de torturas que me esperaban. Temblando, retrocedí, agarrándome a la pared, decidido a dejarme morir antes que afrontar el riesgo de los pozos que mi imaginación en la oscuridad multiplicaba a lo largo de la celda. En otro estado de ánimo podría haber tenido el valor de acabar mi miseria, hundiéndome en uno de aquellos abismos, pero ahora yo era el más auténtico de los cobardes. Tampoco podía olvidar lo que había leído sobre aquellos pozos, de los que se rumoreaba que la muerte repentina no formaba parte de sus horribles planes. La agitación de mi espíritu me mantuvo despierto durante muchas horas, pero al fin me quedé adormecido. Al levantarme, encontré junto a mí, como la vez anterior, un pan y un cántaro de agua. Me consumía una sed abrasadora y vacié el cántaro de un trago. El agua debía de contener alguna droga, pues apenas bebía un trago, sentía unos irresistibles deseos de dormir. Un sueño profundo cayó sobre mí, un sueño como el de la muerte. Yo no sé, desde luego, qué tiempo duró, pero cuando volví a abrir los ojos, los objetos de mi alrededor eran visibles. Pude ver la extensión y el aspecto de la prisión por un resplandor extraño y sulfúreo, cuyo origen al principio no pude determinar. Estaba muy equivocado respecto a sus dimensiones. Toda la longitud de las paredes no excedía de 25 yardas de longitud. Durante algunos minutos el hecho me ocasionó gran turbación vana en verdad, pues ¿qué podría tener menos importancia bajo las terribles circunstancias que me rodeaban que las dimensiones de mi propia mazmorra? Pero mi mente sentía un extraño interés por las bagatelas y así me esforcé en intentar encontrar la causa que me llevó a cometer tal error en mis cálculos. La verdad se presentó al fin con toda claridad. En mi primer intento de exploración había contado 52 pasos hasta el momento de caer, entonces debí de estar a un paso o dos del trozo de tela. De hecho, casi realicé el recorrido de la cripta. Entonces me dormí y al despertar debí de volver sobre mis pasos, creando así un circuito doble del que era en realidad. Mi confusión mental me impidió observar que yo había empezado mi recorrido con la pared a la izquierda y lo había acabado con la pared a la derecha. También me había equivocado con respecto a la forma del recinto, sintiendo que en mi camino había encontrado muchos ángulos. La supuse de una gran irregularidad. Tan potente es el efecto de la oscuridad absoluta para quien se levanta de un letargo o de un sueño. Los ángulos simplemente consistían en unas cuantas ligeras depresiones o nichos a intervalos desiguales. La forma general de la prisión era cuadrada. Lo que yo había tomado por piedra ahora resultaba ser hierro o algún otro metal, en enormes placas, cuyas suturas o junturas ocasionaban la depresión. Toda la superficie de este recinto de metal estaba toscamente pintada,
con espantosas y repulsivas imágenes creadas por la separación sepulcral de los frailes. Figuras de demonios con amenazadores gestos, con formas de esqueletos y otras imágenes realmente terribles. Se extendían y desfiguraban las paredes. Observé que los contornos de aquellas monstruosidades eran suficientemente claros, pero que los colores parecían borrosos y desvanecidos como por efecto de la humedad de la atmósfera. Entonces también me di cuenta de que el piso era de piedra. En el centro quedaba el pozo circular de cuyo abismo yo me había escapado, pero era el único de la mazmorra. Todo esto lo vi confusamente y con gran esfuerzo, pues mi situación personal había sufrido un gran cambio durante el sueño. Entonces me eché de espaldas a todo lo largo, sobre una especie de armadura de madera muy baja. A esta me encontraba yo firmemente atado con una larga cuerda que parecía un cíngulo y que daba muchas vueltas alrededor de mis miembros y mi cuerpo, dejando solo en libertad mi cabeza y brazo izquierdo, que solo podía extender con grandes esfuerzos para suministrarme la comida que estaba a mi lado en un recipiente de barro sobre el suelo. Me di cuenta con horror que el cántaro había sido trasladado. Digo con horror, pues me consumía una sed intolerable. La sed parecía ser lo que pretendían estimular mis perseguidores, pues el aliento que había en el plato era carne fuertemente sazonada. Miré hacia arriba para examinar el techo de mi prisión. Tenía unos 30 o 40 pies de altura y estaba en gran parte construido a semejanza de las paredes. En una de las planchas, una figura muy singular atrajo toda mi atención. Era la figura del tiempo, como se la representa comúnmente, salvo que en el medio de una guadaña sostenía aquello que después de una ojeada deduje que sería la imagen de un vasto péndulo, semejante al que vemos en los relojes antiguos. A pesar de todo, había algo en la apariencia de aquella máquina que me obligó a observarla con más atención. Mientras yo miraba directamente hacia ella, pues estaba situada precisamente sobre mí, imaginé que la veía moverse. Un momento después, mi imaginación quedó confirmada. Su balanceo era breve y, desde luego, lento. Durante algunos momentos lo observé con algo de temor, aunque maravillado. Al fin, cansado de observar el aburrido movimiento, dirigí mi vista hacia los otros objetos del techo. Un ligero ruido atrajo mi atención y al mirar al suelo vi varias ratas enormes que lo atravesaban. Habían surgido del pozo que quedaba precisamente a mi derecha. Aún entonces, mientras las observaba, llegaron en tropel, apresuradamente, con ojos voraces, atraídas por el olor de la carne. Necesité mucho esfuerzo y atención para mantenerlas alejadas. Debía de haber transcurrido una hora, tal vez media, pues yo no podía tener una idea exacta del tiempo, antes de que volviera a levantar mis ojos. Lo que vi entonces me llenó de confusión y asombro. El balanceo del péndulo
había aumentado en extensión casi 1 yarda. Como una consecuencia natural, su velocidad también se había hecho mayor, pero lo que me molestó principalmente fue la idea de que hubiera descendido perceptiblemente. Entonces observé, con qué horror es necesario decirlo, que su extremo inferior estaba formado por media luna de brillante acero, casi 1 pie de longitud de cuerno a cuerno. Las puntas estaban dirigidas hacia arriba y el borde inferior evidentemente estaba tan afilado como una navaja. También como una navaja parecía macizo y pesado, ensanchándose del filo a la base en una sólida y ancha estructura. Pendía de una fina barra de cobre y todo silbaba como si se balanceara en el aire. Yo no podía dudar por más tiempo sobre la suerte que me había preparado la ingeniosa tortura monacal. Mi conocimiento del pozo había llegado a saberse por los agentes de la Inquisición. El pozo, cuyos horrores habían sido destinados para un hereje tan temerario como yo. El pozo, símbolo del infierno, y considerado por la opinión como la última thule de todos los castigos. Había evitado la caída por pura casualidad, y yo sabía que la sorpresa del tormento al caer en él consistía una buena parte de toda la fantasmagoría de aquellas mazmorras de la muerte. Habiendo fallado la caída, no había ninguna parte en el demoníaco plan para arrojarme al abismo. Y así, sin otra alternativa, me esperaba un medio de muerte diferente y más suave. Casi sonreí en mi agonía cuando pensé que podía aplicar un término como aquel en aquella clase de cosas. ¿Para qué contar las interminables horas de horror más que mortal, durante las cuales conté las impetuosas oscilaciones del acero? Pulgada a pulgada, línea a línea, con un descenso que era únicamente apreciable, a intervalos que parecían siglos. El péndulo bajaba implacable. Pasaron los días, pudieron haber sido muchos días, antes de que se balanceara tan cerca de mí como para abanicarme con su aire. El olor del afilado acero penetraba ya en mi nariz. Recé. Sí, cansé al cielo con mis rezos para que descendiera más rápido. Llegué a volverme loco, frenético, y luché por incorporarme hacia el vaivén de la terrible cimitarra. Y luego caí repentinamente calmado y quedé riendo ante la muerte brillante, como un niño ante un extraño juguete. Hubo otro intervalo de completa insensibilidad. Fue breve, pues al volver de nuevo a la vida no se había operado en el péndulo al menos descenso apreciable. Pero es posible que aquel tiempo hubiera sido muy largo, pues yo sabía que los demonios que observaban mis desvanecimientos podían haber detenido la vibración a su capricho. Al recuperarme me sentí muy débil y enfermo, como resultado de una larga inanición.
Aún entre aquellas agonías, la naturaleza humana pedía alimento. Con dolorosos esfuerzos estiré el brazo izquierdo, con lo que me permitieron las ligaduras, y tomé el pequeño residuo de comida que habían dejado las ratas. Cuando llevé a mis labios un pedazo de aquella comida, se precipitó en mi mente un pensamiento embrionario de gozo y esperanza. Pero ¿qué tenía yo de común con la esperanza? Como he dicho, era un pensamiento embrionario que, como el de muchos hombres, jamás son completados. Sentía que era de gozo y esperanza, pero presiento también que había perecido de su formación. Luché en vano por perfeccionarlo, por recobrarlo. Los prolongados sufrimientos casi habían aniquilado todas las facultades de mi mente. Era un imbécil, un idiota. La vibración del péndulo tenía lugar en el plano que formaba ángulo recto con mi cuerpo. Vi que la cuchilla estaba ideada para atravesarme por la parte del corazón. Rozaría la sangre de mi traje y volvería y repetiría las operaciones una y otra vez. A pesar de la gran extensión del espacio barrido por la cuchilla a unos 30 pies o más, y de la silbante fuerza de su descenso, suficiente para cortar aquellas paredes de hierro, todo lo que pudo hacer durante varios minutos fue rasgar mis ropas. Y en este pensamiento me detuve. Yo no me atrevía a ir más allá en esta reflexión. Medité sobre aquello con una pertinaz atención, como si al hacerlo pudiera detener allí el descenso del acero. Me puse a pensar en el sonido de la cuchilla cuando pasara a través de la tela, sobre la estremecedora sensación que produce el roce de la tela. Medité sobre esas naderías hasta que me rechinaron los dientes. Bajaba, descendía, implacable. Me producía un frenético placer contrastar su caída con su velocidad lateral. Se movía a la derecha, a la izquierda, lejos y cerca, con el chirriar de un espíritu condenado, hasta mi corazón con el paso furtivo del tigre. Yo, alternativamente, sonreía y aullaba, según me dominase una u otra idea. Bajaba, descendía implacablemente, vibraba a 3 pulgadas de mi pecho, luché violentamente, furiosamente, para liberar mi brazo izquierdo. Estaba libre, solamente del codo a la mano. Con esta última podía, con gran esfuerzo, alcanzar la comida del plato que tenía a mi lado, pero nada más. Si hubiera podido romper las ataduras, habría agarrado el péndulo e intentado detenerlo, lo que hubiera sido como intentar detener un alud bajando de un modo inevitable. Yo luchaba y jadeaba a cada nueva vibración. Mis ojos seguían el movimiento de la cuchilla con la ansiedad de la más tremenda desesperación. Se cerraban con movimientos espasmódicos cuando descendía, aunque la muerte habría sido un alivio. Oh, qué alivio más indescriptible. Y sin embargo, temblaba con todos mis nervios al pensar que por un ligero fallo de la máquina, la cuchilla se precipitaría afilada y reluciente sobre mi pecho. Era la esperanza lo que agitaba mi sistema nervioso y hacía encoger a mi cuerpo. Era la esperanza.
la esperanza que triunfaba aún sobre el potro del tormento, que susurraba palabras en los oídos de los condenados a muerte, hasta en las mazmorras de la Inquisición. Calculé que 10 o 12 movimientos más pondrían el acero en contacto con mi ropa, y con otra observación se apoderó de mi espíritu toda la calma reconcentrada y fría de la desesperación. Por vez primera, desde hacía muchas horas, o días quizá, pensé. Se me ocurrió entonces que la atadura o cíngulo que me rodeaba era de una pieza. Estaba atado por una ligadura continua. El primer golpe, la cuchilla afilada sobre cualquier parte de la tira, la cortaría lo suficiente como para permitir que mi mano izquierda la desatara de mi cuerpo. Pero qué terrible sería en este caso su proximidad. El resultado de la más ligera sacudida resultaría mortal. Además, era probable que los verdugos no hubieran previsto posibilidad de tal clase. Era probable que la ligadura me atravesara el pecho en el recorrido del péndulo, temiendo encontrar frustrada aquella débil y al parecer última esperanza. Levanté todo lo que pude en mi cabeza para obtener una clara visión de mi pecho. El círculo rodeaba mis miembros y cuerpo en todas direcciones, salvo en la trayectoria de la cuchilla, destructora. Apenas había dejado caer mi cabeza en su posición original cuando llamó en mi mente un sentimiento que no puedo describir, sino diciendo que era la mitad de esa idea de liberación a la que he aludido previamente, y de la cual solo su mitad flotaba vagamente en mi mente cuando llevé a mis ardientes labios el alimento. Entonces todo el pensamiento estaba allí, presente, débil, enfermizo, apenas visible, pero sin embargo completo. Enseguida continué con la nerviosa energía de la desesperación para intentar su ejecución. Durante muchas horas, las proximidades de la baja armadura sobre la que estaba yo recostado se había visto literalmente asediada por las ratas. Allí estaban, fieras, osadas, codiciosas, con los ojos centelleando hacia mí, como si no esperaran más que la inmovilidad por mi parte, para hacerme su presa. ¿A qué género de alimento, pensé, se habrán acostumbrado en el pozo? A pesar de todos mis esfuerzos por impedirlo, habían devorado todo el contenido del plato, menos una pequeña parte. Mi mano se había agitado en un movimiento de vaivén alrededor del recipiente, pero a la larga la inconsciente uniformidad del movimiento le privaba de su efecto. En su voracidad habían llegado a hincar sus afilados colmillos en mis dedos. Con los restos de la carne aceitosa y picante que quedaba, froté concienzudamente las ataduras hasta donde pude llegar. Luego alcé mi mano del suelo y la dejé inmóvil sobre el pecho. Al principio, los hambrientos animales se sorprendieron y se asustaron del cambio y del cese de movimiento de aquellas manos obstaculizadoras. Retrocedieron alarmados y algunos se refugiaron en el pozo. Pero aquello duró tan solo un momento. No en vano había contado yo con su voracidad. Al observar que permanecía sin hacer movimiento alguno,
Uno o dos de los más osados saltaron sobre la armadura y olfatearon el cíngulo. Aquello parecía la señal para una acometida general. Empezaron a salir apresuradamente del pozo en gran número. Se colgaron de la madera, la escalaron y saltaron a cientos sobre mi persona. El mesurado movimiento del péndulo no las molestaba en absoluto. Evitando sus golpes, se afanaban activamente sobre la banda engrasada. Presionaban y hormigueaban sobre mí en increíbles montones. Se retorcían sobre mi garganta, sus fríos hocicos buscaban mis labios. Estaba medio sofocado por su fuerte presión. Un asco para el cual no existe nombre henchía mi pecho y helaba con una pesada náusea mi corazón. Sin embargo, no tuvo que transcurrir un minuto para que yo sintiera que la lucha había terminado. Percibía claramente la distensión de las ligaduras. Sabía que en más de un sitio debían de estar cortadas. Con una resolución sobrehumana, continué inmóvil. No hubo error en mis cálculos ni esfuerzos vanos. Al fin sentía que era libre. El cíngulo colgaba alrededor de mi cuerpo, hecho pedazos. Pero el golpe del péndulo presionaba ya sobre mi pecho. Tenía dividida la sangre de mi traje y se había cortado la camisa. 2 veces más en su balanceo y un agudo sentido de dolor se extendió por todos mis nervios. Pero el momento de escapar había llegado. A un movimiento de mi mano huyeron tumultuosamente mis liberadoras. Con otro decidido movimiento, cauto y lento, me deslicé de la banda que me envolvía, fuera del alcance de la cimitarra. Al menos, por el momento, estaba libre, y en las garras de la Inquisición. Apenas me había dejado caer de aquel lecho de horror hasta el suelo de piedra cuando cesó el movimiento de la máquina infernal y la vi subir, impulsada por alguna fuerza invisible hacia el techo. Aquella fue una lección que llenó mi corazón de desesperanza. Sin duda que era observado hasta en mis menores movimientos. Libre, no había sino escapado de la muerte en una forma de agonía para ser entregado a algo peor que la misma muerte. Con aquel pensamiento moví los ojos nerviosamente a mi alrededor sobre las barreras de hierro que me rodeaban. Algo desacostumbrado, un cambio que al principio no pude apreciar con claridad, se había operado en la mazmorra. Durante muchos minutos de soñadora y temblorosa atracción, estuve ocupado en vanas e incoherentes conjeturas. Durante este tiempo llegué a captar por vez primera el origen de la luz sulfúrea que envolvía la celda. Procedía de una grieta de casi media pulgada de ancho, que se extendía a lo largo de la prisión. Hice intentos de mirar a través de la abertura, aunque en vano, naturalmente. Cuando me levanté, después de este intento, el misterio de la alteración sufrida por la celda se me reveló totalmente. Había observado que aunque los contornos de las figuras pintadas sobre las paredes eran suficientemente claros, sus colores parecían borrosos e indefinidos. Aquellos colores habían asumido
y asumían a cada momento una sorprendente y cada vez más intensa brillantez que comunicaba a aquellas figuras espectrales y diabólicas un aspecto capaz de hacer temblar a nervios más firmes que los míos. Los ojos de los diablos, de vivacidad fantasmal y feroz, centelleaban hacia mí desde millares de sitios, invisibles antes para mí, y brillaban con el cárdeno fulgor de un sueño que yo no podía forzar a mi imaginación a considerarlo como irreal. Me bastaba respirar para que llegara a mis narices el vapor del hierro enrojecido. Un sofocante calor invadía la prisión. A cada momento los ojos que contemplaban mi agonía iban adquiriendo un fulgor más profundo. Sobre las horrorosas pinturas se iba difuminando un tinte rojo de sangre. Jadeaba, me ahogaba al respirar. No cabía duda sobre cuál era el plan de mis verdugos, los más despiadados, los más crueles de los hombres. Me alejé del metal ardiente, hacia el centro de la mazmorra. En medio del pensamiento de mi destrucción por el fuego, la idea de frialdad del pozo se presentó a mi mente como un bálsamo. Me precipité hacia su profundo borde y miré el fondo con la mayor atención. El resplandor de la encendida bóveda iluminaba sus cavidades más ocultas. Sin embargo, durante un atolondrado instante, mi espíritu rehusó a comprender el significado de lo que yo veía. Se abrió camino a la fuerza en mi mente y ardió como una llama en mi conmovida razón. ¡Oh! La voz me falta para expresarme. ¡Qué espanto! Cualquier horror menos aquel. De un salto me aparté del borde y enterré la cara entre las manos, llorando amargamente. El calor aumentó rápidamente. Levanté la vista temblando de pies a cabeza. Me había operado en la celda un segundo cambio, y entonces el cambio afectaba evidentemente a su forma. Como la vez anterior, me fue imposible al principio intentar apreciar o comprender lo que había sucedido, pero no permanecí mucho tiempo en la duda. La venganza inquisitorial había sido precipitada por mi doble escape, y no podía hacer más que esperar al rey de los terrores. La celda había sido cuadrada y ahora yo veía que 2 de sus ángulos de hierro eran agudos y los otros 2 obtusos en consecuencia. La terrible diferencia aumentaba rápidamente como un gemido. En un instante la estancia había tomado la forma de un rombo. Pero la alteración no acababa aquí. No esperaba ni deseaba que parase. Podría haber aplastado las rojas paredes, mi pecho, buscando así la eterna paz. Muerte, dije, cualquier muerte, menos la del pozo. Loco de mí. No podía comprender que el pozo era el objetivo del hierro candente que me rodeaba. Podría resistir su calor, o si podía, me sería posible escapar a su presión, y entonces el rombo se aplastaba más y más, con una rapidez que no dejaba tiempo para pensar. Su centro, y desde luego la mayor anchura, coincidía precisamente con el círculo del pozo. Me retiré
pero las paredes se cerraban, empujándome irresistiblemente. Al fin mi cuerpo quemado y retorcido no tuvo sino una pulgada bajo los pies en el suelo de la prisión. No luché más, pero la agonía de mi alma halló salida en un grito alto, prolongado y final de desesperación. Sentí que me tambaleaba en el borde del abismo y aparté la mirada. Se oyó un discordante rumor de voces humanas, la aguda explosión de muchos clarines. Un millar de truenos retumbaron a la vez. Las paredes de fuego retrocedieron precipitadamente. Un brazo se extendió para agarrarme por el mío cuando estaba a punto de caer, desmayado, en el abismo. Era el brazo del general Lasalle. Las tropas francesas habían entrado en Toledo. La Inquisición había caído en manos de sus enemigos. Uy, qué fuerte, la verdad me costó leerlo. Es un cuento que quizá no es lo más convencional cuando alguien dice voy a leerles un cuento de terror. Pensamos en vampiros, en monstruos, en fantasía. Y la realidad es que creo que lo más terrorífico no necesita estar tan alejado de la realidad. Creo que lo que causa verdadero terror es la crueldad humana, que existe incluso no solo en cuentos, sino en la vida, en todo lo que está pasando hoy en día. Así que bueno, también nos deja, aparte de una historia muy atrapante, nos deja una reflexión final, ¿no? Que eso también me gusta hacer un poco acá en este tipo de videos. Espero que les haya gustado. Si quieren que les lea algún otro cuento, otra historia, poesía, lo que gusten, me pueden decir en los comentarios. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye.